Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La lluvia caía como cuchillas de cristal sobre los techos oxidados de Ciudad Ruina, haciendo que cada callejón pareciera una trampa de frío y podredumbre. Luna, cubierta apenas por un vestido desgarrado que había encontrado semanas atrás entre escombros, se agachaba frente a un contenedor de basura, revolviendo bolsas húmedas con manos amoratadas. Buscaba un trapo, un pedazo de manta podrida, algo que cubriera los cortes en sus pies descalzos, abiertos de tanto correr entre chatarra y charcos venenosos. El viento soplaba rachas heladas que le arrebataban la respiración. Cada tanto, algún vehículo pasaba a toda velocidad, salpicando lodo y desperdicios. Nadie bajaba la ventanilla. Nadie la veía. Para todos, Luna era solo un bulto entre la mugre. Un bulto que podía olerse desde metros, carne de mercado negro, sobras de la vida. Se apretó contra un muro cubierto de moho, acurrucada sobre sí misma, mordiéndose los labios para no gritar de hambre. Tenía la lengua pastosa, los ojos resecos de no dormir. Un roedor gordo emergió de la basura, le mordisqueó un tobillo, ella no tuvo fuerzas ni para apartarlo. Pensó que, si cerraba los ojos, quizá la lluvia la borraría del mundo. Cerró los párpados y dejó que el frío la lamiera entera, imaginando por un segundo un fuego encendido, unas manos tibias sosteniéndola. Se burló de sí misma. Nadie la tocaría para calentarla, solo para usarla. Un sonido metálico la hizo abrir los ojos. Alguien había pateado una lata. Se enderezó de golpe, lista para huir gateando, pero lo que vio la dejó paralizada, un hombre de pie, a apenas 1 metro de ella. Alto, con barba de días, chaqueta de cuero rasgada y un gorro que dejaba caer gotas sobre su frente. La miraba como si la conociera de toda la vida. Él soltó una bolsa que llevaba colgada del hombro, la abrió y de ella sacó una manta vieja pero limpia, doblada con cuidado. Luna retrocedió, se pegó a la pared, gruñó como un animal, enseñando los dientes podridos por la falta de comida. El hombre no dijo nada. Solo se agachó despacio, sujetó la manta con ambas manos, y sin pedir permiso, la echó sobre sus hombros. El calor fue tan repentino que Luna gimió. Se encogió bajo la tela áspera, abrazándola con dedos sucios. Un vapor blanco salió de su boca mientras temblaba, esta vez no de frío, sino de la fiebre que la sorpresa le encendió dentro. El hombre habló por fin. Su voz era rasposa, baja, cargada de algo que ella no recordaba haber escuchado jamás, ternura. Ven. Luna negó con la cabeza, temblando, apretando la manta contra su pecho. Pero sus rodillas ya no tenían fuerza. Cayó de lado, de rodillas en el barro, mientras se la sujetaba antes de que se golpeara la cara. SHH, tranquila. No te voy a hacer daño. Ella intentó responder, pero la voz no le salió. Sintió unos brazos fuertes alzarla del suelo como si no pesara nada. Instintivamente buscó su cuchillo improvisado, un vidrio roto escondido en su ropa, pero no pudo mover los brazos. El calor de ese pecho contra su mejilla le venció toda resistencia. A lo lejos, una sirena ululó, rompiendo la penumbra. El hombre la sostuvo más firme, se apartó de la pared y caminó con ella en brazos, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. Cada paso dejaba atrás un rastro de barro, cada gota que caía sobre ellos se mezclaba con el vapor que salía de la respiración temblorosa de Luna. No sabía su nombre. No sabía a dónde la llevaba. Solo supo una cosa cuando escuchó su voz susurrándole al oído mientras la fiebre la vencía. Todo va a estar bien. Yo te cuido. Y, por primera vez en años, Luna se permitió creerlo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Un ruido constante la despertó, el golpeteo de una gotera cayendo en un balde oxidado. Luna abrió los ojos y se encontró envuelta en varias mantas remendadas, tendida sobre un colchón viejo pero seco, apoyado contra una pared de ladrillo sin pintar. El techo de lámina filtraba la lluvia, pero dentro hacía calor. Olía a metal, aceite quemado y café. Se incorporó de golpe, aturdida, con la mente entre bruma y fiebre. Sus pies, vendados con tiras de tela limpia, descansaban sobre un trozo de alfombra que alguien había puesto para aislarla del piso frío. En la penumbra distinguió figuras metálicas, motores abiertos, piezas de vehículos desarmados, herramientas colgadas en un tablón. Estaba dentro de un taller mecánico improvisado, oculto tras puertas de acero y cortinas viejas que cubrían ventanas rotas. En un rincón, el hombre, Sebastián, alcanzó a recordar su nombre apenas murmurado antes de perder el sentido. Trabajaba encorvado sobre una mesa llena de piezas. Tenía las manos negras de grasa, el cabello revuelto y una herida reciente en la ceja,
seguramente de algún golpe que no se molestó en limpiar bien. Luna se removió entre las mantas, buscando la salida con la mirada. Sus músculos dolían como si hubiera corrido días enteros. Una punzada de pánico le mordió el pecho cuando vio la puerta de salida apenas entornada. Él giró la cabeza justo a tiempo para verla apoyar un pie en el suelo. No, quédate. La voz de Sebastián sonó seca, firme, pero no gritó. Se limpió las manos en un trapo sucio, cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos largos y se arrodilló frente a ella. Luna respiraba rápido, con los ojos fijos en la puerta. Él le tomó el rostro con cuidado, como si temiera romperla con un roce. Si sales ahora, te mueres. Ella negó con la cabeza, balbuceando palabras rotas. No confíes. No creas. No escuches. Lo había repetido 1000 veces dentro de su mente para sobrevivir en la calle. Pero Sebastián no se movió, no la soltó. Solo acercó su frente a la de ella, sintiendo su aliento entrecortado. Tranquila. Nadie te va a tocar aquí. La soltó despacio, caminó hasta un viejo hornillo y puso a calentar un cazo con agua. Sacó de un estante una taza desconchada y un trozo de pan duro envuelto en papel de periódico. Cuando regresó, ella seguía sentada, muda, sin apartar los ojos de la puerta. Come. No tiene veneno. Le dejó el pan y la taza al alcance de la mano. Luna no se movió. Sebastián suspiró, se sentó en el suelo frente a ella y, sin decir más, partió un trozo de pan, se lo llevó a la boca y lo masticó. Después bebió de la taza. ¿Ves? Ahora come tú. Luna estiró una mano temblorosa. Tomó un bocado diminuto, tan pequeño que apenas rozó su lengua. El sabor le explotó como un insulto, sal, migajas secas y algo de manteca rancia. Lo tragó sin masticar bien, sintiendo las lágrimas empujarle los ojos. Sebastián no apartó la vista de ella ni un segundo. Cuando Luna soltó un sollozo bajo, cubriéndose la boca con las manos mugrientas, él se acercó de nuevo y la rodeó con sus brazos, atrayéndola con lentitud hasta apoyar su frente en su pecho. Ella resistió primero, rígida como un animal atrapado. Luego sus manos se aferraron a su camisa manchada de grasa y mugre, hundiéndose en el calor que brotaba de su cuerpo. No temas, Luna. Aquí nadie te va a vender. Nadie va a usarte. Los dedos de ella, ásperos y fríos, se crisparon en su espalda mientras una parte de su mente gritaba que huyera. Otra parte, agotada y rota, simplemente lloró en silencio, sabiendo que, al menos por esa noche, el frío quedaba fuera y la muerte tendría que esperar. Sebastián la sostuvo hasta que su llanto se convirtió en respiración calma, hasta que el calor entre ellos dibujó una frontera invisible que ninguna pesadilla se atrevió a cruzar. Afuera, la ciudad rugía bajo la tormenta, pero dentro del taller, solo el golpeteo de la gotera y 2 corazones temblando decían que aún estaban vivos. Las noches nunca perdonaban en Ciudad Ruina. Dentro del taller, la tormenta retumbaba como un animal hambriento que arañaba las láminas del techo. Entre cada relámpago, Luna despertaba sobresaltada, jadeando, empapada en sudor frío. Sus manos se cerraban en puños, buscaban algo para defenderse, pero solo encontraban la manta que Sebastián le dejaba cada noche, cuidadosamente doblada a sus pies. Sebastián la escuchaba desde su catre improvisado, apenas un colchón viejo sobre 2 palés de madera. A veces se levantaba a mitad de la noche y caminaba descalzo para no asustarla. La observaba temblar, morderse los labios hasta hacerse sangre, susurrar nombres que nadie conocería nunca. No se atrevía a despertarla con un toque, en cambio, se sentaba en el suelo, apoyaba la espalda en la pared y vigilaba hasta que sus gritos se extinguían entre respiraciones lentas. Una madrugada, Luna abrió los ojos y lo encontró allí, medio dormido, con la cabeza ladeada y una llave inglesa todavía sujeta entre sus dedos. Sus pies descalzos, llenos de cicatrices viejas, rozaban el borde de su colchón. Ella lo miró largo rato, tratando de recordar cuándo fue la última vez que alguien se quedó a su lado sin pedir nada. Quiso agradecerle, decirle que se iría en cuanto pudiera caminar sin arrastrar los pies, pero cuando abrió la boca, una tos la dobló por la mitad. Sebastián despertó de golpe, se arrodilló frente a ella, le sostuvo la nuca y le acercó un termo con agua caliente que había preparado horas antes. Traga lento. La voz ronca de Sebastián la calmó más que el agua que bajaba rascándole la garganta. Luna parpadeó, intentando enfocar su rostro bajo la débil luz amarilla de un bombillo que parpadeaba cada tanto. Vio la herida de su ceja más inflamada, notó la forma en que él disimulaba el dolor mientras le limpiaba el sudor de la frente con un trozo de camiseta vieja. ¿Por qué haces esto?, murmuró ella, apenas audible. Sebastián no contestó de inmediato. Se quedó quieto,
sus ojos oscuros fijos en los suyos, como si pesara cada palabra que aún no sabía pronunciar. Finalmente suspiró, apartó la mirada y se sentó a su lado, dejándola beber lo poco que quedaba en el termo. Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité. El silencio después de esa frase fue tan pesado que la tormenta pareció detenerse para escucharlo. Luna sintió un pinchazo caliente en el pecho. No sabía si era gratitud, miedo o algo peor, esperanza. Esa misma noche, cuando ella dormía otra vez, Sebastián salió al callejón trasero. Encendió un cigarro a medio terminar y miró el humo perderse bajo la lluvia. Sacó un pequeño dispositivo de comunicación, del tamaño de un encendedor, y lo encendió con un pulgar tembloroso. Una voz distorsionada respondió al instante. ¿Informe? La encontraron. Está conmigo. No la devuelvo. Sebastián, no juegues. Esa chica vale mucho para la lista de deudas de la ciudad. Que vengan por ella. Pero primero tendrán que pasar sobre mí. Cortó la conexión antes de escuchar la amenaza completa. Aplastó el cigarro contra un tubo oxidado y respiró hondo, tragándose la rabia y el miedo. Sabía que no tardarían en rastrear su señal. Sabía que estaba firmando su propia sentencia. Pero dentro, entre esas paredes manchadas de grasa y sueños rotos, Luna dormía sin pesadillas por primera vez en años. A Sebastián le bastaba con eso. Se dio media vuelta y regresó a su taller, cerrando la puerta tras de sí como un centinela solitario decidido a contener la oscuridad un día más. Afuera, los depredadores olían el rastro. Dentro, dos almas se aferraban a un instante de calor que la ciudad no podría robarle sin luchar. Apenas despuntó la madrugada siguiente, Luna despertó sobresaltada por un crujido sordo, como si alguien hubiera pisado un fragmento de vidrio justo afuera de la puerta principal del taller. Se incorporó, respirando agitadamente, con el corazón golpeándole las costillas. Buscó a Sebastián, pero él no estaba en su catre. El silencio era demasiado espeso, roto solo por el goteo constante de la gotera y el tamborileo de la lluvia contra los techos de lámina. Entonces escuchó voces apagadas, murmullos cargados de risa áspera. Sus pies se movieron solos, deslizándose hasta la endija de la cortina que cubría la pequeña ventana junto a la puerta de metal. 3 hombres de uniforme negro, chaquetas de vinilo impermeable, botas reforzadas y látigos eléctricos sujetos a la cintura. Uno de ellos, calvo y con un tatuaje de víbora en la sien, golpeaba suavemente la chapa con la empuñadura de una pistola. Sabemos que estás ahí dentro, Sabás. Abre la puerta y nadie sale herido. Queremos lo que escondes, nada más. La voz era melosa, burlona. Luna retrocedió sin hacer ruido, tragando saliva. Escaneó la habitación en busca de Sebastián. Fue entonces cuando lo vio. Estaba en cuclillas detrás de un banco de trabajo, cerca de la entrada trasera, sosteniendo una llave inglesa larga como si fuera una extensión de su brazo. Sus ojos, oscuros y enfocados, se clavaron en ella un segundo, ordenándole sin palabras que no se moviera. El golpe seco de un puño contra la chapa hizo retumbar las paredes. La bisagra chirrió bajo la presión. Luna sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando uno de los hombres gritó que derribarían la puerta si no respondía. Sebastián giró apenas la cabeza y susurró tan bajo que la lluvia casi se tragó sus palabras. Escóndete. Pase lo que pase, no hagas ruido. Ella negó frenéticamente, el miedo le cerraba la garganta, pero Sebastián la miró con tal fiereza que su cuerpo obedeció antes de que su mente aceptara. Se deslizó bajo la mesa llena de piezas de motor, cubriéndose con un plástico manchado de aceite. Desde ahí, su respiración agitada se mezcló con el sonido de la cerradura cediendo. La puerta se abrió de un empujón violento. El calvo de la víbora entró primero, olfateando como un perro. Detrás de él, 2 matones revisaron los estantes, tiraron cajas al suelo, rompieron focos con risas huecas. Luna contuvo un grito cuando uno de ellos volteó la mesa que estaba a 1 metro de su escondite, pero pasó de largo sin mirarla. Dame a la perra, Sabás. No tienes idea de cuánto vale. La vendimos, la perdimos, pero ahora es nuestra otra vez. Y tú puedes largarte entero si colaboras. Sebastián no respondió. Caminó lentamente hacia el hombre tatuado, manteniendo la llave inglesa pegada a su pierna. Sus botas dejaban huellas de agua sucia sobre el piso agrietado. Los matones se acomodaron a los lados, listos para abalanzarse como hienas. Te lo voy a decir una vez, Pedro. Sal de mi taller y olvida que pusiste un pie aquí. Pedro soltó una carcajada que rebotó entre paredes manchadas de grasa. Se acercó hasta quedar a medio metro de Sebastián, y de un manotazo, le arrebató la llave inglesa, arrojándola a un rincón.
El impacto hizo que Luna se encogiera aún más bajo su improvisado refugio. No me des órdenes, Sabás. No eres nadie. Nunca fuiste nadie. Lo siguiente ocurrió tan rápido que Luna apenas pudo entenderlo. Pedro le propinó un puñetazo en el estómago, doblándolo como si fuera un muñeco de trapo. Sebastián cayó de rodillas, jadeando, mientras uno de los matones lo sujetaba por los brazos y otro le revisaba los bolsillos, buscando documentos o créditos escondidos. Dime dónde está, o juro por mi madre que te abro el vientre aquí mismo y decoro tus paredes con tus tripas. La voz de Pedro era un silbido venenoso. Luna sintió la bilis subirle a la boca. Las manos le temblaban tanto que creyó que sus huesos se astillarían. A través de una rendija entre cajas, vio cómo Sebastián levantaba la vista, la boca rota en sangre, pero los ojos brillaban con una furia contenida, quemando como brasas. No está aquí. Ya no es de ustedes. El segundo puñetazo le partió la ceja abierta de la noche anterior. Un chorro rojo manchó el piso. Luna, acurrucada, sintió como algo dentro de ella se quebraba. Cada golpe a Sebastián era una herida abierta en su propio pecho. Intentó moverse, pero el miedo la clavaba al suelo como una cadena invisible. Pedro ordenó a gritos que revisaran todo, hasta debajo de las tablas podridas. Uno de los hombres se acercó peligrosamente a su escondite. Cada paso retumbaba como un trueno en su cabeza. Sintió que su corazón latía tan fuerte que delataría su posición. Entonces, entre la lluvia y los gritos, algo se encendió en su mente, una chispa primitiva, salvaje. El miedo se transformó en rabia, una fuerza brutal que le recorrió la espalda hasta la punta de los dedos. Por primera vez, Luna dejó de temblar. Cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para lanzarse sobre ellos, aunque muriera en el intento. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, la verdadera tempestad era ella. El primer cuerpo cayó antes de que Pedro pudiera reaccionar. Luna, descalza, con la manta aún atada a la espalda como una capa, salió de su escondite empuñando un tubo de escape oxidado que arrancó de entre los motores viejos. Lo levantó sobre su cabeza, sus músculos delgados tensos por la rabia pura que le recorría las venas. El matón que la encontró jamás pensó que esa criatura mugrienta fuera a plantarle cara. Un solo golpe bastó para hundirle la sien y hacerlo desplomarse junto a la mesa rota. La sangre se mezcló con el aceite derramado, formando charcos negros que reflejaron la furia en los ojos de Luna. Pedro, aún sujetando a Sebastián por el cuello de la chaqueta, soltó una carcajada incrédula. Miró a su otro acompañante y dio una orden muda. El segundo matón soltó a Sebastián, sacó un cuchillo de hoja curva y avanzó hacia Luna, confiado, riéndose de su figura temblorosa y descalza. Pero esta vez Luna no retrocedió. Cuando el cuchillo cortó el aire buscando su vientre, giró el tubo de escape con ambas manos, desviando la hoja y golpeando la muñeca del hombre. Un crujido nauseabundo llenó el taller cuando los huesos cedieron. El grito del matón se ahogó en su garganta cuando Luna, con una rabia casi animal, le estrelló el tubo contra el rostro una y otra vez hasta dejarlo inerte. La respiración de Luna salía en nubes calientes. Su cabello, mojado y pegado a la cara, le tapaba un ojo, pero no importaba. Detrás de ella, Sebastián se levantó a trompicones, limpiándose la sangre de la boca con la manga. Sus ojos, llenos de asombro y orgullo, encontraron los de ella solo por un segundo. Pedro retrocedió 2 pasos, sorprendido por la bestia que despertó en esa niña que hasta hace días recogía basura entre ratas. Apuntó su pistola hacia Luna, maldiciendo entre dientes, los nudillos blancos de tanto apretar el gatillo. Te vas a venir conmigo, perra. Te voy a atar como a un perro y te venderé 3 veces si hace falta. Antes de que pudiera disparar, Sebastián, renqueando pero firme, se lanzó sobre él. La bala salió desviada, rozando la oreja de Luna y arrancando una chispa en la pared de ladrillo. Pedro y Sebastián rodaron por el suelo, forcejeando como animales salvajes. La pistola cayó, patinó por el suelo aceitoso y se detuvo junto al pie de Luna. Ella la miró, escuchando su propia respiración, su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. La tomó con manos manchadas de sangre ajena y apuntó. Sebastián sujetaba a Pedro por la garganta, impidiéndole gritar, pero la fuerza del criminal era mayor, y pronto logró girarse, dejando a Sebastián indefenso, boca arriba. Los ojos de Pedro encontraron los de Luna, burlándose aún, confiados de que no apretaría el gatillo. Vamos, pequeña basura, mátame si puedes. Hazlo. Un trueno afuera ahogó el estampido dentro. La detonación hizo eco entre los muros del taller, rebotó en cada herramienta, cada trozo de chatarra. Pedro se quedó inmóvil un segundo,
con la boca abierta en una mueca de sorpresa, antes de desplomarse sobre Sebastián, la sangre oscura empapando la camisa rota del mecánico. Luna dejó caer la pistola como si quemara. Sus manos temblaron de nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de la liberación brutal que rugía en su pecho. Se arrodilló junto a Sebastián, le quitó de encima el cuerpo muerto y lo ayudó a sentarse contra la pared. Él respiraba con dificultad, la cara hinchada y la sonrisa rota, pero viva. Luna le acarició el rostro con torpeza, sintiendo sus propias lágrimas mezclarse con la lluvia que seguía colándose por el techo agujereado. «Lo hiciste», susurró él, con la voz rota. Luna negó con la cabeza. «Lo hicimos». Los dos se quedaron ahí, rodeados de sangre, mugre y trozos de vida destrozada. Afuera, la tormenta por fin empezaba a menguar, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante la furia que acababa de nacer entre esas paredes manchadas de aceite y miedo. Cuando Sebastián intentó levantarse, Luna le pasó un brazo por encima de los hombros. No había más cadenas, ni paredes que encerraran su esperanza. Ni Pedro, ni sus perros, ni la ciudad podrida podrían arrebatarlos de nuevo el uno al otro sin pagar caro cada paso. El rugido de un trueno marcó su último acuerdo silencioso, nunca volverían a ser presas. Ahora eran tormenta. Y estaban listos para llevar su furia más allá de esas paredes, contra todo aquel que viniera a arrancarles la vida o la libertad. El amanecer llegó tarde a Ciudad Ruina, filtrándose a duras penas entre los nubarrones que aún escupían una llovizna persistente. Dentro del taller, Luna ayudaba a Sebastián a limpiar la sangre que manchaba el piso y sus ropas. Cada trapo empapado que arrojaban a un rincón era un recordatorio de lo que habían sobrevivido, y de lo que habían vencido juntos. Él se dejaba cuidar, sentado sobre una mesa reforzada con vigas oxidadas. Observaba en silencio como Luna, de rodillas, le revisaba las heridas con manos cada vez menos temblorosas. Cada roce de sus dedos era suave, casi reverente. De vez en cuando levantaba la mirada y se encontraba con los ojos oscuros de Sebastián fijos en ella, cargados de algo que parecía demasiado grande para caber en palabras. «No tienes que hacer esto», murmuró él cuando la vio exprimir agua limpia sobre un corte de su ceja. Luna lo miró con una seriedad nueva, la misma que le había brotado cuando derribó a golpes a los cazadores que la perseguían. Ya no temblaba, ni se encogía cuando él la tocaba. «Sí tengo que hacerlo. Porque ahora, somos nosotros». Sebastián la tomó de la mano. Sus dedos eran ásperos, llenos de callos de tantos años peleando con motores, fierros y hombres. Pero cuando apretaron los de ella, parecieron suaves como la manta con la que la cubrió la primera vez. «Nosotros», repitió él, como si paladeara la palabra para siempre grabarla en la lengua. No tardaron en decidir que quedarse en el taller era firmar una sentencia de muerte. Pedro estaba muerto, pero otros como él vendrían. La ciudad siempre olía la sangre fresca y la convertía en moneda. Esa misma mañana, entre restos de comida enlatada y herramientas, recogieron lo imprescindible, un bolso remendado donde Luna guardó un par de mantas, algo de ropa limpia y una pequeña caja de metal donde Sebastián escondía unos billetes arrugados y piezas de oro desmontadas de radios viejas. Suficiente para huir, no para empezar de cero. Pero bastaba. Cuando abrieron la puerta trasera, la luz grisácea bañó sus rostros por primera vez sin la sombra de los perseguidores. Afuera, un mar de callejones los esperaba, sucio, peligroso, pero ya no invencible. Luna se volvió un segundo para mirar por última vez el taller. En sus paredes habían nacido sus miedos, esa noche, ahí mismo habían muerto. «Vámonos», dijo, casi en un susurro. Sebastián pasó su brazo sano por encima de sus hombros, sintiéndola ligera y feroz a la vez. Caminaron despacio, sin mirar atrás. Cruzaron callejones, saltaron charcos de aceite y evitaron miradas curiosas. Nadie sospechaba que esos dos, uno cojeando y la otra envuelta en una manta hecha jirones, eran capaces de poner de rodillas a cualquiera que intentara volver a encadenarlos. Horas después, alcanzaron el límite de Ciudad Ruina. El último barrio, una hilera de casas casi derrumbadas, marcaba la frontera con la vasta extensión de páramo donde la ley de los hombres se perdía y empezaba la de los lobos. Ahí, bajo un árbol retorcido, Sebastián se detuvo. Respiró hondo, sintiendo como el dolor de sus costillas quebradas era nada comparado con la paz que lo inundaba al mirar a Luna, su pelo revuelto y sus ojos, antes vacíos, ahora llenos de un brillo incansable. «¿Qué pasa?», preguntó ella, tocándole el pecho para sostenerlo. «Nada», respondió él, sonriendo con esa media sonrisa rota que a ella le parecía más hermosa que cualquier promesa. «Solo que por fin me creo esto. Que estamos vivos. Que vamos a estar bien». Luna apoyó su frente en la suya.
Entre sus manos apretó la caja de metal con sus pocas riquezas, pero supo que el verdadero tesoro era ese calor que le recorría la espalda cuando Sebastián la abrazaba. Donde sea que vayamos, vamos juntos, dijo ella. Siempre juntos, contestó él, sellando la promesa con un beso que, más que suave, fue firme, tibio y verdadero. Cuando se separaron, la lluvia cesó. Un rayo de sol, débil pero insistente, se coló entre las nubes para iluminarlos. Luna rió por primera vez, una risa tan limpia que asustó a los pájaros dormidos en las ramas. Sebastián se contagió de esa risa, y juntos, entre charcos y barro, empezaron a caminar hacia un horizonte incierto, pero suyo. No tenían nada más que el uno al otro. Y para ellos, eso era todo lo que importaba.